Buenos días, estamos en el vídeo número 9. Ya este es el último vídeo de la materia de legislación naval 2. Y con este vídeo, bueno, vamos a terminar hablando del uso no sexista del lenguaje. Sí, recuerden que estamos están aprendiendo algunas palabras, ¿verdad? Cómo sustituirlas porque son palabras que no incluyen al género femenino, ¿sí? A las mujeres. Y bueno, ustedes como servidores públicos deben hacer todo lo posible por ser inclusivos, no discriminar, no excluir a nadie, ¿sí? Y el lenguaje muchas veces lo hace. Sí, la mayoría de nuestras palabras, como vamos a recordarlo, han sido construidas, están hechas en masculino, ¿sí? Puesto que el femenino la mayor parte de las veces se forma, ya lo veremos el día de hoy, cómo se remarca esta construcción para el género femenino. Y lo mejor, ¿verdad?, es hablar con palabras que se incluyan, donde se incluyan a hombres y mujeres. Si ya hemos visto que sí hay, y que pues deben ser sustituidas y deben ser aplicadas en nuestro vocabulario, para de esta manera, ¿verdad?, poner el ejemplo, sobre todo ustedes que son personas de la Armada de México. Y pues vamos a continuar hablando de esto, ¿sí? Hoy vamos a hablar de profesiones ejercidas por mujeres. Sabemos que hoy en día las profesiones pues ya no es exclusiva para caballeros, para hombres, ¿sí? Y las mujeres ya nos podemos encontrar, ¿verdad?, en diversas ramas, en diversas áreas ya, como la justicia, la medicina, la ingeniería, la investigación, ¿sí? Ya no nos quedan reservadas algunas tareas como las del hogar. Ser secretaria, ¿verdad?, ya no es exclusivo para mujeres. Ya podemos acceder a ser directoras de una empresa, ¿sí? Ya no nos queda el trabajo solo de ser enfermeras, sino también ya podemos ser médicos. Ya nos queda solo hacer el trabajo de limpieza, ¿verdad? Ya podemos acceder a ser ingenieros, constructoras, ¿verdad? Participar en cualquier otra actividad, en una profesión sobre todo. Sí, y a eso se refiere, ¿verdad? Viendo que todas las mujeres y las mujeres en general ya podemos acceder a esto. Bueno, las profesiones, sí, en el mundo laboral como en el universitario, tienen una composición totalmente distinta, sí, en cuanto al uso de las palabras nos referimos, claro está. Y hay tantas mujeres con licenciatura como hombres, y tantas doctoras como doctores. Sin embargo, se sigue hablando del mundo laboral y profesional en masculino. ¿Esto qué significa? Significa que, bueno, doctor, la palabra doctor, ¿verdad?, pues es considerada solo para el masculino. Sí, no existía la palabra doctora, puesto que las mujeres no accedíamos a ese tipo de profesión. Sí, así que a eso nos referimos. Vamos a ver en qué profesiones sí se permite la construcción de la palabra, ¿verdad?, en femenino. Si no en todas se logra, porque hay palabras que inclusive, bueno, significan hombres y mujeres, y a lo mejor es la palabra ideal para utilizarlas. Pero bueno, vamos a continuar, sí, hablando de que esto tiene una clara y negativa repercusión en la representación de la realidad, pues para muchas personas, al no oír nunca la palabra ingeniera, tendrá una falsa idea de la realidad si piensan que estas no existen, ¿sí? Decir doctora, decir abogada, decir ingeniera, decir arquitecta, ¿verdad? Son palabras que realmente muchas veces para la sociedad no existen, porque la construcción en sí de la palabra fue hecha en masculina, y muchas veces se piensa que a una mujer que se ha dedicado a esa profesión debiera llamársele abogado, ¿verdad? Aunque sea mujer, hay que llamarle abogado porque la palabra fue construida en masculino y la profesión sigue ese lineamiento. Entonces, hubo una época en la que las mujeres que estudiaron derecho, que eran abogados, abogadas, sí, había que llamarles abogados. Igual, no era doctora, la palabra era doctor para aquella persona que había estudiado medicina. No existía la palabra doctora, había que llamarle doctor aunque fuera mujer, ¿sí? Entonces esto se ha ido corrigiendo, ¿sí? Se ha hecho una modificación, un cambio, y se ha adaptado, ¿verdad?, a que
la palabra se construya en femenino. Sí, estamos hablando de palabras que significan profesiones, que son profesiones y que solamente existían en masculino, hoy existen también en femenino. Veremos el listado más adelante, pero voy a continuar leyendo la diapositiva con el objeto de ir explicando aquellas cosas que en las que podamos abundar o en las que haya que explicar algo. O solo si se escucha la palabra director se seguirá pensando que no hay ninguna mujer directora y su imagen del mundo será distorsionada. ¿Sí? Aquí lo que queremos decir es que hay que empezar, ¿verdad?, a hablar en femenino. Estas profesiones hay que ponerlas en femenino para que entendamos, ¿sí?, para que el conjunto de la sociedad, para que la sociedad en conjunto se acostumbre, ¿verdad?, a pensar que hay estas profesiones en hombres y en mujeres. ¿Sí? Ya les recuerdo que en alguna época, ¿sí?, de nuestra sociedad, estas profesiones solo existían para hombres. Las mujeres no podían acceder a ese grado universitario, era muy difícil. Encontrarán una mujer que, vamos, se opuso, ¿verdad?, a esta sociedad. Sí, lo logró, pero tenía que ser llamada, ¿verdad?, en masculino, la profesión en masculino. Esto es, si terminaba la carrera de medicina, tenía que ser nombrada como doctor. Si terminaba la carrera de leyes, pues era abogado, ¿sí?, y no abogada como lo es hoy. Sí, hoy tenemos ya la fortuna, ¿verdad?, de tener la profesión en femenino, ¿sí? Así que bueno, en su diapositiva número 21, sí, aquí están las reglas de morfología, sí, donde podemos encontrar, ¿verdad?, casos con doble solución. ¿Esto qué significa los casos de doble solución? Que la palabra está en masculino y en femenino, ¿sí? El femenino de las profesiones o cargos se forma añadiendo una A, ¿sí?, a la raíz de la palabra, y el masculino agregando una O. Esto significa que la profesión, ¿verdad?, está en masculino y en femenino. Así que podemos decir adivino, adivina, cómico, cómica, cantinera, cantinero, cocinero, cocinera, cocinero, panadera, panadero, ¿sí?, relatora, relator, herradora, herrador, ¿sí?, doctora, doctor, abogado, abogada, ingeniera, ingeniero, ¿sí? Aquí tenemos otras terminaciones, ¿sí?, odontóloga, odontólogo, ergónoma, ergónomo, astrónomo, astrónoma, becaria, becario, veterinaria, veterinario, ¿sí? Vean las terminaciones y bueno, vean cómo se construyen en femenino y bueno, y el masculino que ya existía. Más terminaciones en la diapositiva número 23. Tenemos diplomática, diplomático, pirotécnica, pirotécnico, peona, peón, presidenta, presidente, regenta, regente, ¿sí? Vean todas estas terminaciones, procuren estudiarlas para cuestiones del examen, ¿sí? Puedo decirles si se puede construir, preguntarles si se puede construir el femenino en esa profesión, ¿sí? Y ustedes ya tendrán que construir, decir cómo se construye. En su diapositiva número 24 van a encontrar profesiones, ¿verdad?, que tienen género común. ¿Esto qué significa? Sí, es un tipo de formación en las cuales se usa para el femenino y el masculino con la misma terminación. Esto quiere decir que es una palabra, ¿verdad?, una palabra hecha para femenino y masculino. Aquí no podemos transformarla porque en sí ya incluye, es inclusiva tanto para hombres como para mujeres. Sí, y son las terminaciones, palabras que terminan en ante, como la enseñante, ponente, docente, delineante. No hay construcción en femenino porque ya la palabra en sí está hecha para femenino y masculino, ¿sí? Así que simplemente decimos docente y debemos pensar que puede tratarse de un hombre o de una mujer, ¿sí? Ponente, ¿sí?, cuando se escucha la palabra ponente puede ser un hombre o puede ser una mujer. No está, esta palabra no es ni masculina ni femenina, es una palabra con género común, ¿sí? Es un caso del género común. Esto significa que esta palabra está formada y que puede ser usada para hombre o mujer. Tenemos el caso de las palabras que terminan con ista,
contratista, comentarista, telefonista, dentista, ¿sí? También son palabras que en un momento nos podemos utilizarla para hombres y mujeres. Un dentista podemos pensar que es un hombre o que es una mujer, ¿sí? No distingue si se trata de femenino o masculino, ¿sí? Es una palabra con género común. Las palabras que terminan con terminaciones al, ejemplo industrial, corresponsal, fiscal, también son palabras de género común. Y las palabras con terminaciones e, matarife, grumete, paje, forense y contable, ¿sí? Son terminaciones, son palabras que incluyen tanto a hombres como mujeres. ¿Sí? Tenemos a un personal contable, el personal contable pues pudiera haber hombres o mujeres, puede tratarse de hombres o mujeres, si es una palabra que incluye a ambos, no significa ni femenino ni masculino, no es una palabra ni femenino o masculino, ¿sí? Es una palabra del género común. Bien, sus diapositivas 25 y 26 tienen ejercicios a resolver, deben resolverlos conforme a la rúbrica y tienen su espacio creado en la plataforma para que lo hagan en un archivo de Word, PDF o PPT y puedan subirlo, ¿sí? Ahí en ese espacio que ha sido creado para su tarea, ejercicios prácticos, diapositivas 25 y 26. Les sugiero seguir la rúbrica, ¿sí? Para que puedan obtener un buen porcentaje en su calificación. Y bueno, ya por último tenemos la diapositiva número 27, que es la última diapositiva de este juego denominado uso no sexista del lenguaje, ¿sí? Y ahí nos explica que hay un lenguaje administrativo. Recuerden que ustedes forman parte del Poder Ejecutivo y en ese poder se encuentra todo aquello que comprende o integra la Administración Pública Federal. Recuerden, ya lo aprendieron en otras unidades pasadas, que ustedes forman parte de la Administración Pública Federal y por ello ustedes cuando hablan, ¿verdad?, utilizan un lenguaje administrativo. El mensaje que desde la administración y las instancias de gobierno se transmite es, como ya comentamos, para muchas personas un ejemplo de lo que se puede decir o no decir, o de lo que se debe hacer o no se debe hacer, ¿sí? Aquí se les remarca, ¿verdad?, que ustedes como personal que forma parte, que integra la Administración Pública Federal, son ejemplo a seguir, ¿sí? Recuerden que forman parte del Poder Ejecutivo, ¿sí?, como Administración Pública Federal que son, y la mayor parte de las veces van a ser ejemplo, ¿sí?, de todos los ciudadanos. Así que como ustedes hablen, ¿sí?, mucha gente lo va a escuchar y pues seguramente que seguirán su ejemplo, ¿sí? Así que ustedes son una guía, ¿sí?, de cómo dirigirse, cómo conducirse en el lenguaje, ¿sí?, que deben procurar usarlo de una manera que incluya a hombres y mujeres. Por lo anterior, es importante la postura que funcionarios y funcionarias asuman al respecto. Sí, esto debe recordarles que ustedes deben ser la guía, deben ser conductores, ¿sí?, dentro de una sociedad que estamos construyendo y que estamos queriendo que sea una sociedad con equidad de género. En quienes ocupan estos cargos está en gran medida la responsabilidad de fomentar una cultura que no se ha enseñado en las aulas y que solo desde los lineamientos de los diferentes programas desarrollados por las secretarías se puede impulsar con cierta eficiencia. No todos tenemos o no todos tienen la fortuna, ¿verdad? No todos tienen el privilegio de tener estas clases. Sí, en las escuelas primarias no siempre se lleva, se procura, pero bueno, a veces no en todas, no tiene un gran alcance, ¿sí? No se logra en el grado, en el porcentaje que se quisiera, ¿sí? Por eso deben pensar que ustedes como personal, ¿verdad?, de servidores públicos, como funcionarias o funcionarios, deben poner el ejemplo. Al menos en lo que respecta a la elaboración de documentos, de convocatorias, de circulares y comunicados que tienen una amplia difusión.
Les voy a recordar que ustedes como personal de la Armada de México, como intendentes navales que son, ¿verdad? Van a generar una serie de documentos, de convocatorias, de información, de comunicados, de circulares, que eso sí lo hacen, si ustedes como intendentes que van a hacer el día de mañana, ¿sí? Y deben recordar que en todos esos documentos, en esas circulares, en todo el papeleo que ustedes generen, deben usar un lenguaje no sexista. ¿Sí? Debe ser un lenguaje inclusivo, debe ser un lenguaje en el que se haga visible a las mujeres. ¿Sí? Y es una recomendación, no hay nada, ¿verdad?, no una norma jurídica que los obligue, pero sí es recomendable, sí se les invita, ¿verdad?, a que todo lo que han aprendido en este curso no lo echen en saco roto, no lo lleven al olvido, lo pongan en práctica. El lenguaje debe ser no sexista, debe ser inclusivo para que nadie se sienta discriminado, ¿sí? Para hacer visible a las mujeres, ¿sí? Y con ello construir una sociedad nueva, una sociedad en la que haya equidad de género. Muy bien, lo dejo hasta aquí. Este es el final del curso. Sí, espero que hayan aprendido mucho y sobre todo que lo lleven a la práctica. Me despido y nos vemos en los siguientes cursos. Que tengan una buena tarde.